Señor presidente, señoras y señores diputados, en razón de los 2 escaños que constituyen nuestra representación parlamentaria, es muy breve el tiempo de que disponemos para fundamentar el voto afirmativo que prestamos a la investidura de don Felipe González Márquez, secretario general del Partido Socialista, como presidente del Gobierno. Somos conscientes que nuestro voto afirmativo no tiene importancia cuantitativa. Sabemos que con él no decidimos el debate sobre la investidura. Pero desde nuestra pequeña representación parlamentaria y desde nuestra significación política, sea cual sea la que se nos quiera conceder, queremos contribuir con nuestro sí a la consolidación de la democracia, al progreso de nuestro pueblo y a la vertebración en solidez y profundidad del Estado de las autonomías. Basamos nuestro voto afirmativo, en primer lugar, en la coherencia lógica que debemos guardar con el programa político con el que el Centro Democrático y Social se presentó a las elecciones generales. En este programa partíamos de una cuestión fundamental: el respeto a la supremacía del poder político legítimamente constituido, el respeto, en definitiva, al Gobierno surgido de las urnas. Y planteábamos los grandes objetivos nacionales que, a nuestro juicio, debían configurar el futuro de nuestro pueblo: la potenciación y defensa del Estado democrático y de su estructura autonómica, la modernización de la vida española mediante las reformas necesarias en el campo económico, en las relaciones sociales y laborales, en la realidad cultural y educativa de nuestra patria, la superación de la crisis económica con un llamamiento a todas las fuerzas políticas para establecer un pacto de Estado desde el que fuera posible una política económica a largo plazo, coherente y eficaz y con unos objetivos claros y precisos, el planteamiento de un esfuerzo común para lograr la presencia firme y prestigiada de España en el exterior. Entendemos que muchos de estos objetivos han sido de diferente manera enunciados por don Felipe González Márquez en su discurso de investidura y han constituido puntales firmes de la actitud electoral y política del Partido Socialista. Es evidente que la raíz que nutre uno y otro programa político es distinta, como distintos son también los planteamientos ideológicos y las propuestas políticas concretas. Pero a mi juicio existen notables coincidencias en las líneas maestras de la política a desarrollar en los próximos años y entiendo también una voluntad política similar para el progreso de nuestro pueblo y la modernización de nuestra sociedad. Fundamos también nuestro voto afirmativo en que entendemos que la única alternativa de futuro que España tiene es la democracia y la libertad, y es obvio que el 28 de octubre el pueblo español, en uso de su legítima libertad, ha decidido ya quién quiere que sea su próximo presidente del Gobierno. Por supuesto que todos los grupos parlamentarios están en su derecho de exigir las precisiones programáticas que deseen y de manifestar sus discrepancias. Para nosotros, sin embargo, la amplia mayoría absoluta conseguida por el Partido Socialista y su candidato reduce de algún modo la trascendencia del debate. Por ello, aun desde nuestras diferencias, pensamos que debemos contribuir con todas nuestras fuerzas a la gobernabilidad del Estado y en este momento ofrecer nuestra colaboración para ensanchar el camino de la libertad, para desarraigar profundamente privilegios injustos y situaciones irracionales, para potenciar el sustrato ético que debe presidir los hábitos y comportamientos propios de una democracia. Otras fuerzas políticas pueden pensar, y con toda razón, que su contribución a la gobernabilidad del Estado debe hacerse en este momento desde la crítica y la oposición. Nosotros hacemos hoy real el compromiso adquirido ante el pueblo español, otorgando nuestra confianza inicial al programa expuesto por el candidato a presidente del Gobierno. Y nuestro voto no se fundamenta pura y exclusivamente en la realidad de los resultados electorales. La mayoría relativa de votos y la mayoría absoluta de escaños que en el conjunto nacional ha obtenido el Partido Socialista se han conseguido a través de una actitud de moderación y desde una oferta de cambio que ha suscitado la respuesta favorable del electorado. Ha sido el pueblo español, protagonista de la democracia, quien ha optado por la moderación
y desde ella el Partido Socialista ha conquistado democráticamente el derecho a ejercer el poder del Estado y a gobernar, y ha adquirido sin ambigüedades de ningún tipo la responsabilidad de hacerlo. Entendemos que la democracia en España solo estará sólidamente asentada en la medida en que se hagan reales y eficaces las necesarias reformas económicas, sociales y culturales y se consiga hacer realmente operativas la libertad, la igualdad y la justicia para todos los españoles. A nuestro juicio, en el discurso de investidura de don Felipe González queda manifiesta la decisión y la voluntad política de lograr esos objetivos. De ahí el fundamento último de nuestro voto afirmativo. Mantenemos obviamente intacta nuestra independencia y nuestras convicciones. En muchos temas importantes para el futuro de nuestro pueblo, nuestras opiniones podrán ser, por tanto, discrepantes. Ante los proyectos de leyes y las medidas de gobierno concretas haremos valer en esta Cámara nuestro derecho a disentir. Aunque evidentemente el peso de nuestras opiniones no decidan las votaciones parlamentarias, las haremos patentes a través de los cauces adecuados y trataremos por todos los medios a nuestro alcance de convencer a los demás de nuestras razones y nuestros argumentos. En esto reside, creemos, la esencia de la democracia, que no es otra cosa que el gobierno de la mayoría con respeto a las minorías. En este sentido se ha manifestado el candidato don Felipe González cuando ha expuesto la conveniencia de buscar un acuerdo institucional que permita una negociación constructiva entre todas las fuerzas políticas para el desarrollo constitucional, de lograr un consenso nacional en política exterior, de promover acuerdos responsables entre las fuerzas sociales para combatir la crisis económica y el paro mediante una planificación concertada y no impuesta. Esta voluntad política demuestra la clara conciencia de que para las grandes cuestiones nacionales no siempre basta la imposición mecánica de una mayoría para gobernar, de que es preciso renovar diariamente la confianza del electorado en sus gobernantes, de que en política es más importante convencer que vencer. Esta voluntad honra al candidato en la medida en que no necesita de otros votos distintos a la mayoría que le respalda, para desarrollar plenamente toda su política. Esta voluntad política constituye una invitación, a mi juicio, a la colaboración de todos. Creemos que la construcción del futuro de España es empresa común que afecta a todos los españoles. Mi propia experiencia me señala que el Gobierno necesita siempre, desde la crítica y desde la oposición, si se quiere, la colaboración de todos, porque son muchos y muy difíciles los problemas que tiene que resolver. Nunca, y ahora tampoco, se pueden pedir milagros a corto plazo. El Partido Socialista, el 28 de octubre, ha sabido suscitar la ilusión de una importante mayoría del pueblo español y ganar su credibilidad. A mi juicio, en un momento tan delicado no debemos contribuir al desencanto. Por tanto, no nos alegrarán los posibles errores del Gobierno si los comete. No participaremos ni en la Cámara ni fuera de ella en operaciones de desestabilización del Gobierno. No somos partidarios del irresponsable y peligroso juego de capitalizar en beneficio propio las dificultades de quien tiene la honrosa carga de gobernar. Deseamos los mayores aciertos en beneficio de la democracia y de nuestro pueblo. Contribuiremos, en todo caso, en el apoyo y en las lógicas que han de plantearse, a mantener vivo el derecho a la esperanza de un futuro mejor que nadie puede arrebatar al pueblo español. Muchas gracias. Subo a esta tribuna cuando en realidad no me queda sino agradecer sinceramente al señor Suárez, expresidente del Gobierno, las palabras que ha pronunciado desde esta tribuna. Y se lo agradezco tanto más cuanto que nunca voté su investidura. Ni la primera vez que se planteó, ni cuando planteó la cuestión de confianza. Pero siempre estuve abierto a ese diálogo y a esa cooperación en los problemas importantes. Y resalto el hecho justamente para mostrar con sinceridad que tiene para mí importancia el que haya pronunciado esa afirmativa voluntad de acción, esa afirmativa voluntad de apoyo a la propia investidura. Ya dije antes que no se trataba de medir cuantitativa o cualitativamente el peso de cada cual en esta Cámara. Ni siquiera ha pasado por mi mente imaginar que 202 diputados me pudieran permitir el hacer
todo lo que el Gobierno quisiera hacer sin contar con el resto de los grupos parlamentarios o pasando por encima de la voluntad de esos grupos parlamentarios. Bien al contrario, durante toda la campaña he tratado de expresar mi firme voluntad de hacer un diálogo constante con la sociedad, con los sindicatos, con los empresarios, con la Cámara y los representantes, por consiguiente, legítimos de nuestro pueblo. Es siempre difícil, y antes ya se ha criticado, acertar con un discurso de investidura que no sea una larga serie de proyectos o que no sea una descripción de grandes líneas. Pero en este momento, antes de que avance más el debate, querría citar algunos de los proyectos de ley que el Gobierno va a poner en marcha y que ya están preparados para ser debatidos en la Cámara en la medida en que vayan entrando. En relación con el Ministerio de la Presidencia del Gobierno, en 1983 queremos que se debata y se apruebe la Ley Orgánica Electoral, la Ley de Medidas Urgentes sobre la Función Pública, incluyendo, obviamente, el tema de incompatibilidades. Y en el año 84, la Ley de Bases Estatutarias de la Función Pública. En el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por citar los dos primeros ejemplos, y en materia de vivienda, es propósito del Gobierno remitir una nueva normativa sobre planes generales de ordenación urbana en el año 1983, así como la presentación de la Ley de Protección Pública de la Vivienda, y en el año 1984, una Ley de Rehabilitación de Viviendas. En materia de medio ambiente, tras la publicación por vía de decreto de una serie de normas sobre protección del medio ambiente, se remitirán a las cámaras también, creo haber dicho durante el presente año, una ley básica del medio ambiente, una ley de aguas, una ley de reforma del suelo y una ley sobre el contenido mínimo de los planes de ordenación urbana. Para años subsiguientes vendrán otros proyectos de ley con los que no quiero cansar la atención de sus señorías en esta intervención. Ayer me referí a las leyes que afectarán al Ministerio de Administración Territorial. En 1983 pretendemos presentar la reforma de la Ley de Elecciones Locales, la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial y el desarrollo de las leyes básicas previstas en el artículo 149.1.18 de la Constitución. Querría ser preciso en ese tema. Cuando hablamos de esas leyes, hablamos previamente de una negociación de los núcleos fundamentales en los que debe apoyarse un debate parlamentario posterior para no hacerlas leyes de partido, sino leyes de toda la Cámara, para estimular por encima de relaciones mayoritarias o minoritarias, para estimular, digo, una política de algo que tanto se ha denostado en otros tiempos, que es una política de consenso en problemas fundamentales de Estado. Gracias.